La comunidad bíblica Ebenecer les da una cordial bienvenida a esta su secuencia Tiempo con Dios. Esperamos que este sea un tiempo de edificación para su vida espiritual. También puede enviarnos sus peticiones de oración a nuestro email ebenecer.comunidadbiblica@gmail.com. Ahora queda con ustedes el hermano Rafael Salinas en la exposición de la palabra de Dios. Seguimos hablando acerca de Jesús, nuestro libertador. Jesucristo, nuestro Señor y libertador. Jesucristo es el que nos libertó. Nos libertó del mundo, nos libertó del pecado, nos libertó de Satanás y nos libertó de nuestra naturaleza humana. Esa naturaleza humana que si la comparáramos con la maldad de Satanás, creo que en ocasiones lo superamos, creo a él. Porque somos muy malos y somos gente muy perversa en ocasiones. Eso es cuando no tenemos a Cristo Jesús como Señor y Salvador. Nuestra naturaleza humana se expande, toma control de toda la vida del ser humano porque está muerto en delitos y pecados y es incapaz de poder conectarse con Dios por sí mismo. Por eso es que el Señor primero nos revive. Eso es lo que se conoce como la regeneración. Es tal como le pasó a este joven que vamos a estudiar en esta hora. Es tal como le pasó a Lázaro. Lázaro estaba en el sepulcro, podrido ya 4 días, podrido en delitos y pecados. Y el Señor se acercó a la tumba, se acercó a Lázaro. No es que Lázaro estaba muerto y podrido y se acercó a Dios, porque no podía, estaba muerto físicamente. Y ya los gusanos estaban banqueteándose con Lázaro. Pero el Señor se acerca al sepulcro y lo llama y le dice, Lázaro, ven fuera. Es lo mismo con nosotros. Nosotros andamos en el mundo muertos vivientes, podridos en pecado, gusano de adulterio, gusano de fornicación, gusano de mentira, gusano de perversión, gusano de corrupción y diferentes gusanos que andábamos ahí. Y así estábamos podridos, gusano de religiosidad, putrefactos así, con hedor a pecado, queríamos levantar nuestras manos y alabar a Dios, pero estábamos podridos, muertos. Éramos religiosos solamente. Nuestro concepto de Dios era un concepto lejano, religioso, histórico, filosófico, ¿no? Hasta social, digamos así. Por costumbre, por religión, pero no estábamos vivos. Pero estando en esa putrefacción, se acercó a nuestro sepulcro el Señor Jesús. Y ahí nos dijo, José, ven fuera. Carlos, ven fuera. Juan, ven fuera. Luis, ven fuera. María, ven fuera. Ivonne, ven fuera. Nelly, ven fuera. Así nos llamó el Señor. Así nos llamó. Se acercó el Señor y nos llamó. Y cuando escuchamos su voz, por eso es que el Señor en Juan, en el Evangelio de Juan, dice, mis ovejas oyen mi voz. Hermanos, toda la Biblia es maravillosa y está conectada a toda. Solamente que estas verdades muchos las ignoran, las pasan de alto, porque ellos creen que la salvación depende de sus actos para poderse gloriar y decir, no, yo tengo algo que ver en mi salvación, ¿viste? Querido, no es eso. Nuestra salvación es un regalo de Dios. El Señor se acercó a la tumba y nos llamó. Y cuando Lázaro oyó la voz, en el instante se regeneró totalmente. Todos los gusanos se fueron, su piel quedó como la de bebé recién nacido tal vez, regenerado. ¿Y qué es lo que hizo Lázaro? Al escuchar la voz del Señor, se fue hacia donde estaba el Señor. Es lo mismo con nosotros. Ese es el acto de la regeneración. El Espíritu Santo viene porque el Señor da la orden. Ese es el momento, ese es el día. José, ven fuera. Inmediatamente, podridos, salimos de adentro, regenerados en el instante, escuchamos su voz y llegamos a los pies de Cristo. Y ahí vemos cómo había sido toda nuestra vida. ¿Y qué es lo que hacemos en esa hora?
ejercemos nuestra fe en el Señor y decimos, Señor, sálvame. Pero todo eso es instantáneo. Eso se llama el acto de la regeneración. Y ahí no tenemos gloria a nosotros nada, porque todo lo hizo el Señor. De manera pues que esos actos son de una vez y para siempre. Nuestro corazón se cambió, a nosotros no nos gusta practicar el pecado, no nos gusta vivir en la maldad, no nos gusta vivir en las cosas viles, no nos deleitamos ahí. Ya nuestra naturaleza de hijo de Dios no quiere eso, impide eso. Además que tenemos al Espíritu Santo en nosotros. De manera que los que creemos que la salvación es eterna, no es que nos guste el pecado ni la liviandad, como dicen los hijos de Roma, los arminianos y todo el evangelicalismo que le gusta la salvación por obras. No es así. A nosotros no nos gusta el pecado, no nos deleitamos en el pecado, aborrecemos el pecado, resistimos al diablo y el diablo tiene que huir de nosotros. Y digo todo este contexto porque vamos a estudiar lo que pasó en este caso específico. Reina Valera. Y hermanos, estamos estudiando a Jesús, nuestro libertador, porque Jesucristo es nuestro Señor y libertador, el que rompe toda cadena y rompe toda atadura del pecado primordialmente, hermano. El Señor Jesucristo vino a libertarnos del pecado. En este evangelio de la iglesia esta de la Odisea, de la iglesia de estos tiempos, de la iglesia de los sentimientos, de la iglesia de las emociones exacerbadas, de la iglesia del puro llanto y del puro me emociono, pero no conozco nada de la Biblia, de esta iglesia que solamente le gusta lo emotivo y palabras bonitas y palabras tibias que no le confronten, no le exhorten. Ellos creen que Jesucristo solamente les vino a libertar de los problemas, porque todo su enfoque en ese falso evangelio son los problemas humanos. Pero ellos no se dan cuenta que el mayor de los problemas, lo más grande que sufre el hombre es el pecado. Ese es el origen de todo lo que hoy día vemos, de todo este desorden en el nivel a nivel mundial, de toda esta imposición del misterio de iniquidad, de la agenda satánica 2030, de toda esta obra de las tinieblas que se levanta contra el mundo entero, el cuento que no menciono por la censura, que un día tengo calor, otro día tengo frío. Todas estas obras de las tinieblas se originan en el evento que ocurrió allí en el Edén. Entonces el Señor Jesucristo vino para libertar al hombre del poder del pecado. En este falso evangelio, como les decía, todo se aboca en el problema humano, que no tiene dinero, que está enfermo, que no tiene para tal trabajo, que no tiene esto, que no tiene lo otro. Todos son problemas humanos, que no digo que no sean importantes, no me malinterprete. No digo que no sean importantes. Pero lo primero que tenemos que pedirle al Señor es que nos dé a nosotros libertad del poder del pecado. Porque ese es el origen de todo. Ese es lo que origina todos los demás problemas. Y Jesús, cuando viene y liberta a un individuo, lo saca del poder de Satanás, del mundo, de su naturaleza humana, lo lleva hacia una nueva vida. Y el Señor es quien da el primer paso siempre, es el que da la iniciativa a Él. Por algo Él es amantísimo, por algo Él es poderosísimo, por algo Él es el Señor de toda la creación. Y aquí vamos a ver hoy día cómo es que el Señor Jesús, en su misericordia y su bondad, se acerca a un cortejo fúnebre. Ahí en Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17, se nos relata esta historia bíblica, donde el Señor Jesús llega a la ciudad de Naín, que la ciudad de Naín era una ciudad muy pequeña, era una ciudad de Galilea, cerca de Nazaret. Y la palabra Naín significa paraíso, prado, belleza, lugar de deleite, deleitoso. Y a ese lugar que no tenía murallas,
como dicen los eruditos de la historia bíblica, a ese lugar pequeño llega el Señor Jesús. Dice la Biblia en el versículo 11, aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, y iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. El Señor siempre era seguido por discípulos y una gran multitud. Porque hasta en eso hay diferencia. Hay mucha gente que sigue a Jesús, pero sigue a Jesús como concepto, como religión, como así me enseñaron mis padres, así yo sé. Y como el hombre tiene eternidad dentro de sí, reconoce que hay un Dios y un Señor. Pero no puede amarlo como quisiera porque su naturaleza humana, adánica, en él prevalece. Porque tan luego deja de recibir alguna cosa, deja a Dios a un lado, se quiere ir a fornicar, se olvida de Dios, se quiere ir a adulterar, se olvida de Dios, se quiere ir a emborrachar, se olvida de Dios. Es religioso, es parte de la multitud. Pero cuando uno es discípulo de Jesucristo, entonces sigue al Maestro, camina detrás del Maestro, camina tras el Maestro. Por algo somos discípulos y Él es nuestro Maestro. Y en esta ocasión el Señor llega junto con sus discípulos y una gran multitud que le seguía. ¿Por qué? Porque ahí comían, porque veían los milagros del Señor, porque había un buen ambiente tal vez, pero no tenían un convencimiento pleno en su corazón de que Él era el Mesías. Solo se deslumbraban por las señales que veían. Y ahí también tenemos otra enseñanza. Porque somos discípulos no por las señales, sino por lo que Él ha hecho en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro espíritu, en nuestro ser entero. Esa es la gran diferencia que ahora no se dice, no se cuenta, porque vivimos en medio de la apostasía, en medio de una falsa cristiandad, del evangelicalismo, como yo le llamo. Nosotros somos cristianos bíblicos y nos identificamos como seguidores de Jesucristo. Y no porque seamos solamente nosotros los únicos. Hay millones de cristianos bíblicos en todo el planeta. Nosotros no estamos en la nube y en el sopor del evangelicalismo que cree cualquier cosa ahora. Cree en la salvación por obras, cree en la salvación por señorío, creen que son cristianos por la historia, que la reforma, y que bueno, alabamos a Dios por la reforma, pero eso a nosotros no nos da salvación ni vida eterna, solo Cristo Jesús. Y siguiendo con el relato de la Biblia, vemos ahora que el Señor, en esta llegada a la ciudad de Naín, se encuentra con una viuda. Y se encuentra que traían un féretro con un joven ahí difunto, y venía la multitud juntamente con una viuda. En ese tiempo, ser viuda y no tener ni siquiera un hijo era considerado como una vida que estaba bajo una maldición. El Señor llega y ve ese cortejo fúnebre, y que a quien llevaban era el hijo único de una mujer viuda, no tenía ni esposo siquiera. La gente seguramente iba ahí al lado de la viuda para consolarla, para llorar también en su dolor, para traerle alguna palabra de aliento, pero sabían muy bien la situación de esa mujer, porque esa situación había cambiado en el momento que su hijo falleció. Ya no iba a tener sostenimiento sencillo y fácil, ahora tal vez iba a considerarse dentro de la escala social de ese tiempo como una mujer muy pobre, desvalida, porque ya no tenía ahí un hijo que la defienda, no tenía un esposo que la defienda y la sostenga, ya no estaba. Y no es porque la Biblia, la palabra de Dios, no se acomoda, jamás se acomodará a todas estas doctrinas satánicas de ese falso feminismo que ahora abunda. No, sino que la Biblia es coherente con lo que Dios ha establecido.
Y Dios ha establecido que los varones demos protección, no porque somos superiores, sino porque el Señor nos ha llamado y nos ha dado un rol. Nosotros damos protección en el hogar. Damos protección como padres, damos protección como hijos, damos protección como hermanos. Así nos llamó el Señor. Así nos creó. Así nos dio esos roles bien establecidos. Esta sociedad loca y llena de anormalidades, y que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo, intenta introducir parámetros torcidos que después los resultados son una desgracia social. Y entonces aquí esta mujer está desvalida totalmente, y el Señor llega en el verso 12 y ve que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Y la gente seguro estaba ahí agolpada, pero la gente, la multitud, no puede ayudar en esos momentos. Si bien es cierto, traen una palabra de consuelo, pero no pueden traer un cambio en la situación que está sucediendo en ese momento. Hermanos, en ocasiones podemos estar rodeados de muchas personas en medio de una situación terrible que nos toque afrontar, pero ninguna de esas personas, por más buena voluntad que tengan, van a solucionar el problema que yo estoy viviendo. El único que soluciona nuestros problemas es Cristo Jesús. Eso es algo que aún dentro de la cristiandad muchos no entienden, muchos no comprenden. Como su fe es muy pequeña, y hablo a creyentes, su fe es muy pequeña porque son creyentes que no están creciendo en la fe, no están madurando en la fe. Entonces, cuando ven el primer problema, se desesperan y no acuden al Señor, sino que lo primero es tratan de buscar las ayudas humanas. Sí es cierto, a nosotros como creyentes, la iglesia tiene la responsabilidad de orar unos por otros. Eso es nuestro llamado. Tenemos también esa condición de real sacerdote. Somos nación santa. Estamos llamados a interceder. Lo hemos estudiado eso cuando hemos hablado de la intercesión. Nos colocamos en la brecha y levantamos un vallado también en ocasiones para interceder. El Señor tenga misericordia. Y también intercedemos para que el Señor bendiga a determinados hermanos en la fe, a todos los hermanos en todo el mundo. Por eso oramos por los misioneros, por los pastores, por los hermanos, doquier estén. Pero el creyente está llamado en primer momento a buscar al Señor. La multitud iba con la viuda, tal vez para decirle: señora, mire que ya falleció su hijo, pero aquí yo le doy ayuda, usted voy a estar acompañándola. Otros tal vez le dirían: bueno, señora, ya así es la vida, ¿no? Pues así se acercan, así es la vida, no tiene a Cristo y así es la vida, ya todo se terminó. Bueno, veamos qué pasa. Porque así hay gente. La gente, cuando no tiene a Cristo, no te puede dar una palabra de ayuda. Pueden estar alrededor nuestro, pueden estar ahí, pero el único que soluciona los problemas es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Y ahora el Señor, cuando ve este cuadro, ¿qué es lo que hace? Verso 13, y el Señor la vio y se compadeció de ella. ¿Se da cuenta cómo es que el Señor Jesús es quien se ha acercado a nosotros a través de su Santo Espíritu? Nosotros no nos hemos acercado al Señor. Él se acerca a nosotros. Así como se acercó a la viuda. Se acercó a la viuda. Se acercó a la viuda y le dijo: no llores. ¿Pero por qué? Porque el Señor se compadeció de ella. Y así también se compadeció de nosotros. Se compadeció. Y lo primero que hace el Señor frente a esa situación es decir: no llores. Oiga, ¿qué locura es eso que no llore cuando el hijo está muerto? ¿Qué locura es esa de decir no llores cuando se está quedando sin ningún sustento para la vida y va a ser considerada a partir de ese momento como una mujer tal vez maldecida, como una mujer que va a ser muy pobre porque no tiene un hijo que la sostenga, no tiene un esposo que vele por ella? ¿Cómo es eso que el Señor le viene y le dice no temas? Para la lógica de los hombres, eso es totalmente una locura. Pero el Señor es el único que llama las cosas que no son como si fueran. Y lo primero que Él dice es no llores. Es como aquello que le dijo a Jairo. Le dijo no temas.
Porque Jairo andaba de miedoso en esa hora, pues decía, si a lo mejor se muere mi hija, ¿qué va a hacer? Pero lo primero que le dice el Señor es no temas. Y ahora lo primero que le dice el Señor a la viuda es no llores. No te apenes más, ya llegué yo, ya estoy yo aquí. El Señor Jesús anda con nosotros todos los días, con el creyente, con el regenerado, con el salvo, con el Hijo de Dios. Por eso es que el Hijo de Dios debe de honrar al Señor con su fe. Algunos dirán, yo adoro a Dios y canto himnos y canto alabanzas bíblicas, cristianas, cristocéntricas. Amén por eso. Pero la mejor adoración que nosotros tenemos para el Señor es honrándolo con nuestra fe, creyendo sus promesas, tomando esas promesas como verdad, como leyes espirituales. Y ahí me quedo yo, aunque todas las circunstancias sean diferentes, yo creo en el Señor. Yo creo y leo toda la Biblia para entender la voluntad de Él. ¿No ha escuchado o ha cantado usted muchas veces ese cántico que dice, no miro circunstancias, no. Yo miro solo su amor, no me guío por vista, seguro estoy. ¿Verdad? Esa paz que yo siento en mi alma no es porque todo me vaya bien. Esa paz que yo siento en mi alma es porque yo sigo a quien es fiel. Es un cántico que muchas veces le hemos cantado aquí. Y de eso se trata. Y el Señor Jesús le dice a la viuda, no llores en medio de la pérdida de su hijo. No llores. Pero es que nuestro Señor es así. Nuestro Señor rompe nuestros esquemas, rompe nuestros conceptos, rompe nuestras ideas, nuestras limitaciones. En ocasiones queremos limitar a Dios también, ¿no? Queremos limitar a Dios, estamos acostumbrados a querer limitar a Dios. Cuando tú no oras, cuando tú no lees la Biblia, cuando tú no te agarras del Señor, entonces pretendes humanizar a Dios. ¿Quieres que Dios se acomode a tu tiempo? ¿Quieres que Dios se acomode a lo ancho, a lo alto, al tiempo? Al pasado, al presente y al futuro. Pues déjame decirte que te equivocas, porque nuestro Dios no es humano. Él no se somete a las dimensiones en las que nosotros estamos sometidos, al tiempo, a lo ancho, a lo alto, a lo profundo. No. Él no está sometido a eso. Él es Dios. En ocasiones queremos que Dios también. No, pero si ahí está el problema que me mira. Por eso acá decimos en Ebenezer, enfóquese en Cristo, no en el problema. Porque cuando usted se enfoca en Cristo, el Señor le va a decir, no llores. No temas. Y uno tiene que honrar al Señor con su fe. Y entonces el Señor ve en el versículo 13, capítulo 7 del Evangelio de Lucas, y Él ve y se compadece. Es lo mismo que ha hecho por nosotros. Nos vio, se compadeció y se acercó a nosotros. Y acercándose tocó el féretro, tocó tal vez aquella camilla, aquel mueble donde llevaban al difunto, al joven difunto. Y los que llevaron se detuvieron. Es que, hermano, cuando el Señor da una orden, no hay nada que cambie ya más. Si el Señor dice, hasta aquí nomás es el asunto, ya llegué yo. Él tocó el féretro y de inmediato detuvieron el cortejo fúnebre. El Señor estaba ahí. El Señor tenía misericordia de aquella viuda y de aquel joven. Y la viuda es todo un caso, pues, en esa sociedad en la que había este tema muy claro de aquellos que tenían riqueza y aquellos que tenían pobreza. Y ahora el Señor va a tratar con el joven, con el hijo de esta mujer. Un joven que tal la Biblia no dice, pero ¿cómo habrá sido la vida de este joven? No, la Biblia no lo dice. Pero quién sabe si este joven también muerto en delitos y pecados, en sus cosas, por andar metido en el TikTok, por andar metido en el Facebook, por andar metido en el Instagram, por andar metido viendo cosas que no convienen, por andar metido ahí recibiendo toda esta basura que se da a través de estas plataformas de video, Netflix, HBO, Disney, ni se diga. Toda esa ideología satánica de Sodoma y Gomorra que se mete a los niños desde muy pequeños ya.
Ese joven tal vez anduvo en todas esas cosas en su tiempo, yo lo estoy contextualizando al tiempo nuestro. Y estaba muerto en delitos y pecados, y bien muerto, yéndose ya a la sepultura, bien tieso a causa de la muerte física. Pero ¿cuántos jóvenes habrán ahora sí muertos en delitos y pecados? Millones, millones. Y el Señor ve al joven y Él da una orden al joven y le dice: a ti te digo, directamente, a ti te digo, levántate, sal de ese estado en el que estás, sal de esa maldad en la que vives, sal de ese pecado en el que te revuelcas, en el que te gusta, en el que quieres, sal de esa vida sucia, sal de esa vida libertina, sal de esa vida en que solamente lo único que tienes es distracciones, pero luego cuando estás a solas te das cuenta que por dentro estás vacío, que eres miserable por dentro, porque no encuentras paz, no tienes felicidad, no hay en tu corazón, no hay tranquilidad. Que puedes tener tal vez muchos bienes, que puedes tener tal vez muchísimo dinero y cuentas grandes bancarias, y tienes muchos contactos y amigos que están en diferentes cargos en empresas y en entes del Estado, pero por dentro tú estás podrido en el pecado, tú estás podrido en esa frialdad, en esa oscuridad que tienes en el alma, porque estás vacío, no tienes a Cristo, estás muerto en delitos y pecados. Y vas, si quieres, estar con los amigos para tratar de distraerte y olvidar las penas que tienes en el alma, que el papá no estuvo en la casa, que la mamá no estuvo en la casa, que hubieron pleitos en el hogar, que tú te has divorciado, que tus hijos no te ven, que tus hijos te maldicen. Estás repleto de un montón de cosas, estás muerto, estás podrido en el sepulcro de la vida. Y puede ser muy joven, y puede ser de 17, de 18, 19, de 20 años, de 30 años, y estar muerto. Y aquí la gente iba llevando un muerto, los muertos llevaban a sus muertos. Porque así es nuestra sociedad en estos días. Estamos repletos de gente que está muerta espiritualmente. De gente que no conoce ni ama a Dios, y por eso es que viven las vidas en desgracia que viven. Que pueden tener un carro último modelo, un BMW, que pueden tener un carro de última generación de alta gama, pero en el hogar no hay felicidad, el esposo es infiel, la esposa es infiel, la hija es hippie, la hija está llena de drogas, la hija está llena de pecado, la hija está llena de cosas terribles. El hijo está en diferentes cosas metidos. Y no hay paz en el hogar, no hay paz en la casa, es porque todo está muerto. Hay familias donde todos son finados, todos son fallecidos, espiritualmente hablando. Habrá sido hace 2 días, estuvimos en un velorio junto ahí con mi hermana, de una persona muy conocida por nosotros. Y mi hermana le ha estado predicando el evangelio también. Esperamos que el Señor en su gracia le haya otorgado esa dicha de ser salvo y esté ahora con el Señor. Pero ahí estaban las familias, ¿no? Ahí estaban las familias confrontándose con la muerte, viendo cómo es que somos nosotros frágiles, cómo es que nosotros no controlamos nada, hermanos, nada. Algunos pueden decir, no, que yo tengo esto, tengo lo otro, hermano. Al día que te mueres se acabó todo ya. Es decir, para el hombre que no tiene a Cristo. Porque el que tiene a Cristo, bueno, está con el Señor, solo descansa, solo duerme. Pero el hecho es que la gente está ahí, ¿no? Y si la persona no tiene a Cristo, el muerto físico está ahí, pero también todos los muertos espirituales están alrededor, incapaces de entender el mensaje que da esa situación. Incapaces de entender de que después de la muerte en realidad es lo que más importa, porque es lo más eterno, es lo eternal, mejor dicho. Es el segmento de la vida del hombre que nunca tendrá fin. Esta vida que tenemos ahora es pasajera. Es solamente una porción pequeña. Lo que sigue después de la muerte es lo más grande y lo eternal.
Algunos dicen, no, mi infierno está aquí. No, ni te imaginas que es el infierno. No, el infierno está en la tierra porque todo lo que se hace se paga. No, eso es una ley espiritual. Todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Eso se cumple. Creas, no creas, creas a medias, se va a cumplir. Pero después de la muerte está determinado para el hombre el juicio, dice la epístola a los Hebreos. Después de la muerte, en el minuto 0,000000000 en que tu hálito de vida sale y regresa al Señor. Y solamente el alma ahora va al lugar donde debe ir. Si está con Cristo, se va con los ángeles. Si no está con Cristo, se va al Seol, a ese lugar de espera, antes de ir al lago de fuego y azufre, cuando venga el gran juicio en el trono blanco, delante del trono blanco. Pero en ese lugar del infierno, ahí no creas que ya voy, ahí me voy a encontrar con mis amigotes. No, ahí no te vas a encontrar con ningún amigote, vas a estar solo. Y vas a estar con todos tus pensamientos y con todo tu conocimiento, con tus recuerdos. Vas a saber quién era tu mamá, tu papá, tus hermanos, tus sobrinos, todo. Vas a saber quién eras tú, todo vas a saber, estás consciente. Pero las sensaciones que pasan por nuestra mente, por nuestra alma, esas perduran. Vas a tener sed, vas a sentir calor. Todo eso dice la Biblia, Lucas capítulo 16. Puede leerlo usted. Y entonces el Señor toca este féretro y le dice, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. ¿Y qué es lo que hizo? Lo dio a su madre. Tal vez tú eres una madre cristiana que está luchando con tus hijos. Todos los padres cristianos tenemos que luchar contra la naturaleza también de nuestros hijos, porque a nosotros nos dio el Señor el mandato de administrar sus vidas. Y la naturaleza propia de nuestros hijos es también nuestra naturaleza que tenemos. Nuestra naturaleza es adánica. Ahora que somos creyentes, los padres estamos llamados a mantenernos firmes, a orar más, a buscar más del Señor por nuestros hijos. Nosotros tenemos muchísimas responsabilidades ahora que estamos en un mundo donde la maldad sobreabunda, donde Satanás ahora con su cultura satánica Sodoma y Gomorra y su agenda diabólica 2030 va por los niños, busca a los niños para destruirlos, para matarlos, para asesinarlos, para hacer un montón de cosas terribles. Entonces Satanás va en busca de eso a través de sus peones, gobiernos, periodistas, mediáticos, expertos y toda esta gama de criminales diabólicos que están alrededor del mundo. Ellos buscan ir contra nuestros niños, entonces contra nuestros jóvenes, contra la familia humana. Entonces nosotros tenemos que orar, los padres. Padre cristiano, tenemos que orar todos los días por mi hijo, por mi hija. Orar, buscar. Señor, ten misericordia. Señor, ten misericordia. Ten piedad. Padre mío, ten misericordia. Pero nosotros tenemos que dar el testimonio de que somos hijos de Dios. Nosotros tenemos que llevar a nuestro hijo que no es creyente. Tenemos que llevarlo ahí con el féretro y seguramente el Señor Jesús va a tocar ese féretro. Y va a hacer la obra como hizo con este joven. Y dice la Biblia que lo llamó, lo sacó de esa mortandad espiritual. Es Él el que saca de la mortandad espiritual. Es Él. Es Él el que liberta. Es Él el que libra de la muerte. Este joven fue libertado de las garras de la muerte. Y lo cambió y lo transformó y lo presentó, porque eso es lo que hace el Señor. Y eso es lo que el Señor hará en nuestros hijos. Si así Él lo quiere, si así es su voluntad, si así es lo que Él desea, si así es como Él quiere, así será. El Señor en Romanos 9, 15, 16 dice, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. Romanos 9, 15, 16. Es Dios quien tiene misericordia. Es Él el que obra. Algunos quieren esforzarse para lograr. Una cosa es que nuestra fe dé obras buenas. Nuestra salvación el resultado de nuestra salvación da obras buenas, pero esas obras a mí no me salvan. Yo no me mantengo cristiano por mí mismo. No me mantengo salvo por mí mismo. ¿Cómo podría yo, un ser finito,
un ser tan endeble, tan frágil, mantener mi salvación en base a mis méritos, y soy tan humano como cualquiera de los otros. Mi tendencia natural es pecar. Si no fuera por la naturaleza ahora de hijo de Dios, la naturaleza, la simiente de Dios, la presencia del Espíritu Santo en mi vida, yo iría y practicaría el pecado, porque mi naturaleza es esa. Pero ahora tengo asco por esas cosas. ¿Por qué? Porque Dios las puso en mí, y Él es el que recibe toda la gloria y toda la honra, y Él es el que tuvo misericordia de mí. ¿Yo merecía la salvación? No la merecía. ¿Ese joven merecía que sea resucitado? No merecía que sea resucitado. Es el Señor quien se compadeció. Es el Señor quien vio a la viuda. Es el Señor quien se acercó a la viuda. La viuda no se acercó a Dios. Ahí vemos un caso en el cual la viuda no tenía fe. Es Dios quien se acerca. Es Dios quien da siempre la iniciativa. Es Dios quien da el primer paso. Es Dios en su amor, en su misericordia el que se acerca. Y tuvo misericordia de esa viuda, y tuvo misericordia de su hijo, que estaba bien muerto, bien rígido a causa de la mortandad espiritual. Y el mismo Señor Jesús, estoy completamente seguro, que tiene misericordia de cuántas mujeres que están orando por sus hijos que están muertos en delitos y pecados, que están yendo a la sepultura eterna, yendo al sepulcro eterno, muertos. Y el Señor se acerca, da la orden, y este joven resucita, recibe de nuevo la vida. Y comenzó a hablar. Comenzó a manifestar que ya estaba vivo de nuevo. Vivo una segunda oportunidad en la vida. Empezó a manifestar que ahora tenía una nueva vida. Empezó a manifestar que había sido sacado de las garras de la muerte, libertado de aquel yugo de la muerte del cual ni un ser humano puede ser libertado a menos que Dios intervenga. Y el Señor lo toma y lo dio a su madre. Ahí está tu hijo. Ahí está este que estaba muerto. Ahí está este que estaba perdido. Ahí está este que es recontraterco, que no entiende cuando uno le habla y le dice, mira, esto está malo. Ahí está, aquí te lo entrego vivo. Aquí está este que andaba de borracho todos los días. Aquí está vivo, ya no más toma. Aquí está el drogadicto este que andaba solamente drogando, metiéndose talco, yeso, todo por la nariz. Aquí está, nunca más hará esa maldad. Aquí está este otro, que esta otra que era terca, contumaz, obstinada, incrédula, vanidosa, mirando solamente la vanidad. Aquí está, te la entrego viva, no más seguir esas cosas. Aquí está este que era perverso, adúltero, borracho, mujeriego, sinvergüenza, impío, hijo del diablo. Aquí te lo entrego. Aquí está, no más hará esas cosas. Aquí está, mujer, aquí está tu hijo. La misericordia del Señor Jesús actuando. Y este joven empezó a hablar. La Biblia no nos dice qué dijo, pero seguramente lo primero que dijo, madre, mamá, como vimos en esa ilustración audiovisual. Mamá, salí de la muerte. Ahora sí amaba a su madre, tal vez un hijo contumaz, que deshonraba a su mamá, deseaba la muerte de su madre, maldecía a su mamá, la insultaba, hasta le pegaba y no quería obedecer, era un tremendo siervo de las tinieblas. Pero una vez muerto, la misericordia de Dios se manifestó y lo resucita, y una nueva criatura, una nueva persona. Y el Señor se lo entrega a su madre. En Juan 11:25 la Biblia dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Cristo es la resurrección y la vida. Cristo Jesús resucita al hombre que está muerto en delitos y pecados, al hombre que está totalmente podrido en la iniquidad y la maldad, al hombre que anda como loco, confundido, puede tener muchos bienes, pero anda careciendo de la paz y la integridad mental, anda todo como un loco, como un orate, no tiene tranquilidad, no tiene paz, entonces se acerca a las drogas, al alcohol, tratando de llenar ese vacío en forma de Dios que solamente Dios puede llenar. Yo soy la resurrección y la vida.
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees en Cristo Jesús? Tal vez estás caminando por la vida desde hace mucho y de seguro, o no tienes a Cristo, tal vez andas caminando así, estás muerto. Pero si en tu corazón estás viendo esa necesidad de Dios, es porque estás siendo regenerado. Estás regenerado ya. Ven a Cristo Jesús, no te resista, ven, no puedes resistirte además. Tienes una sola opción, Cristo. Ven a sus pies. Arrepiéntete de tus pecados, de tu maldad, de tu iniquidad, de esos malos pensamientos, de esas malas decisiones que has tomado y que han dañado a tu familia, han dañado a tu esposa, han dañado a tu esposo, tus hijos, han dañado a todos tus familiares porque has vivido así, alejado de Dios, de espaldas a Dios, muerto en tus delitos y pecados. Pero hoy Cristo Jesús te dice: yo soy la resurrección y la vida. Si tú crees en mí, aunque estés muerto, vivirás. Seguimos avanzando, hermanos. Y por último, cuando la gente vio esta gran señal, todos se maravillaron y algunos hasta tuvieron miedo, porque el hombre, cuando se confronta con aquello que sobrepasa su lógica, sobrepasa lo natural dentro del ámbito humano, entonces siente ese temor, porque el Señor ha puesto eternidad en los corazones de todo ser humano. Es que nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces todo ser humano, por más que digan Dios no existe, yo no creo en las cosas espirituales, no, y se las den de neomarxistas, de marxistoides, de agnósticos, de ateos y todas esas cosas que ya las conocemos y ya sabemos de qué pie cojean, en su interior saben que hay un Dios. Porque el Señor puso eso en el corazón de cada ser humano y eso no se lo pueden arrancar, así digan que no, y ahí está, ahí está. Paul Sartre era un filósofo que dijo que Dios acá insultó a Dios y hizo un montón de barbaridades para denostar a Dios, pero el día que estaba ya muriéndose, Sartre lo que dijo es que se arrepentía, que se había dado cuenta que se había equivocado y sabía quién era Dios, porque ya la eternidad al borde de la muerte se le manifestaba más. Sabía él que después de la muerte algo más vendría. Y que toda esa filosofía que él había levantado, esas creencias, palabras de hombre tan letales que dañan a muchas personas hasta el día de hoy, todo eso era más que vanidad, más que palabras huecas. Y toda la gente tuvo miedo, verso 16, y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y dice la Biblia: se extendió la fama de él por toda Judea y por toda, dice, la región alrededor. Toda la gente quería escuchar al Maestro, al Señor Dios Todopoderoso, al que cambia las vidas, al que transforma. Vamos a leer unos versículos bíblicos antes de orar. Dice la Biblia: pero sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Eso entiéndalo bien, esto es mensaje para todo creyente. Hermano querido, cada vez que nosotros nos acercamos en oración al Señor, creyendo en Él, nosotros ya tenemos un galardón. Entonces cuando esta carne le diga: no ores, dile: no, sí quiero orar porque tengo un galardón, tengo un premio de parte de Dios. Cada vez que levanto mi oración a Dios, yo recibo un premio de parte de Él. Y es que no voy buscando los premios, eso es automático, es ley espiritual. Yo voy buscando a mi Señor, a mi Dios, al único que me da fortaleza espiritual, al único que aclara mis pensamientos cuando estoy preocupado, cuando estoy afanado: Cristo Jesús. Y yo, cuando acudo a Él, tengo que acudir con fe. Fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, de lo que no necesariamente siento, pasa por mis sentidos, tengo control de las cosas. No, sencillamente no temo y creo en Él, nada más. Lo que le dijo a Jairo:
Oye, Jairo, no temas. Cree solamente. Cree solamente. Hermanos, este mundo está lleno de gente que no cree en nada más que en ellos mismos. O gente que cree toda vanidad. Gente que cree teorías huecas y fofas. Gente que cree, hermanos, que han sido antes un perro, un gato, una hormiga. Locuras que le salen en la mente febril, llena de pecado, llena de religiones falsas. Y la gente añora y quiere más de esa falsedad. Pero cuando tienes a Cristo Jesús, tienes certezas en tu vida, convicciones que no pueden ser negociables ni debatibles. Cosas que te llenan la vida, pensamientos que alumbran tu existir, las decisiones que tomas en Él son las mejores siempre. La gloria de Él la ves cada día, en cada instante. Porque Él es nuestro Dios. Y sin fe es imposible agradar a Dios. No te puedes llamar cristiano si no tienes fe en el Señor Jesús. No puedes decir que eres leal a Dios si no le honras con tu fe. No me vengas a dar toda una historia y una charla y una perorata de amor de Dios cuando no tienes fe y no tienes convicción en sus promesas. Tiempo para llegarse y allanarse y tomar todas las cosas del Señor ha llegado. Basta de titubeos. Basta de doble caminar. Un día bien lleno de la energía de Dios y otro día todo desanimado. Basta. Después la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Cuando Jesús le habló a la hermana de Lázaro en Juan 11:40, le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? ¿No te he dicho que si crees? Ay, la hermana diciéndole que, Señor, si hubieras estado aquí, entonces Lázaro no hubiera muerto. Y el Señor, frente a los razonamientos que nosotros tenemos siempre, esos razonamientos humanos que pretenden limitar a Dios cuando Dios no es como nosotros, el Señor tiene que decirle, oye, mi pequeña hija, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No te estoy hablando, no te estoy diciendo a través de mi palabra que si crees verás la gloria de Dios. ¿Por qué dudas? Oye, hijo, ¿por qué dudas? Porque siempre en las dudas, en los delirios de tu corazón, será, no será, pasará, no pasará, basta. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No temas, cree solamente. Jesús es nuestro libertador. Él libera de la muerte. Él libera del pecado. Él es el Señor. Y uno tiene que dejarse llevar solamente en sus poderosas manos. Hace unos días, al día viernes, tenía que yo salir a almorzar. Y yo vi ahí a la jefa de la organización donde yo trabajo. La saludé y yo salí a buscar como llamamos en el Perú, mi menú. El más baratito, dije yo, para ir a almorzar. No había llevado almuerzo. Y me adelanté porque dije, bueno, adelante yo. Solo con mi Señor, nada más. Me voy a comer, almorzar. Mientras iba avanzando ya más de media cuadra, o sea, más de media calle. Entonces escucho que me llama que es mi jefa, pues es la CEO del grupo. Me dice, Rafael, ¿dónde vas? Le digo, voy a almorzar. Ven con nosotros. Y ahí habían 3, 4 personas más. Bueno, fui. Y por dentro, inmediatamente, pues el humano, pues hermano, porque sale también el humano. Y dije, Señor, yo voy a gastar solamente 12 soles, que en dólares es como $4 y tanto, ¿no? Y aquí sabe Dios al restaurante donde van cuánto irá a costar. Pero bueno, dije, Señor, bueno, es mi jefa y bueno, algo tendrás preparado tú, dije, Señor. Algo tendrás preparado tú. Eso lo preparaste tú. Haz tu voluntad.
Me voy, y acá vamos a este restaurante. Ahí buscó uno de los amigos que iba ahí, los compañeros de trabajo, y entramos. Bueno, ya nos sentamos y que acá, que allá. Y entonces empiezan a decir, no, este plato tal, y hermano, los precios. Caros, muy caros. Y pensé, dije, Señor, con este dinero yo compro esto para mis hijos, para la comida. Ay, Señor, dije yo, pero ¿por qué estoy acá? Y cuando estaba ahí, hermano, una sensación de tranquilidad en todo mi ser. Y dije, Señor, tengo paz, tengo tranquilidad. Por algo estoy aquí. Tengo tranquilidad. Esto es tuyo, es tu asunto. Te entrego a ti toda la situación. Si va a salir, si voy a pagar caro, bueno, Señor, tú verás cómo se soluciona esto. Tú eres mi Señor, te entrego a ti. Yo disfruto del momento y si hay oportunidad, predicamos el Evangelio aquí. Y ahí nos pusimos a hablar yo también ahí hablándole a la jefa también del Evangelio a través de la historia de su familia que me estaba contando, soltando, ellos pues son medios agnósticos, de ahí soltando las cosas de Dios si Dios quiere. Y también dando gracias a la comida ahí para que vean ellos, Señor, gracias. No, Señor, gracias por el alimento que nos das. Y entonces ahí que entonces la jefa dice, no se preocupen. Yo pago toda la cuenta, dice. Entonces yo dije, oh, gloria a Dios. Por dentro yo dije, gracias, Señor. Eras tú. Eras tú. Porque las leyes espirituales de Dios, hermano, nunca caen. Y uno tiene que aprender a honrar a Dios con nuestra fe. La Biblia en Proverbios 8:17 dice, yo amo a los que me aman. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Yo amo a los que me aman. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. A veces uno dice, ay, no, Dios como no me escucha. Pues temprano, hermano, tienes que levantarte a orar. Búscalo y lo hallarás muy temprano al Señor. Y en 1 Samuel 2:30 dice, por tanto, Jehová el Dios le está hablando a Saúl. Dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran. Honraré a los que me honran. Tu fe honra a Dios. Tu creencia en el Cristo que trae libertad del pecado y de la condenación eterna, honra a Dios. Y Dios te honrará. Y Dios te honrará. Dios es el Señor. Vamos a orar en esta hora. Padre, te damos gracias. Gracias por su sintonía. Hasta la próxima secuencia. Que Dios le bendiga ricamente. Esta es una producción de Ebenezer Comunidad Bíblica. Todos los derechos reservados. Lima, Perú.